Buenos días. Aquí, pero mira que no. Buenos días. ¿Le pueden explicar a sus compañeros cómo encontrar la conversación, la clase?
Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase. No sé los demás compañeros mientras van llegando. Esta, expliquen en los que están acá presentes, por favor, entran al chat y les explican a los compañeros cómo pueden ingresar, porque ya llevo aproximadamente 20 minutos esperando a que sus otros compañeros encuentren la manera y la forma de entrar. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces les voy a compartir la pantalla, les voy a compartir Excel para que empecemos a trabajar desde ahí. Ok, entonces vamos a comenzar más o menos conociendo unos comandos necesarios para aprender a trabajar en Excel. Entonces, un comando básico que necesitamos saber es control asterisco. Ese control asterisco lo que va a ejecutar es seleccionar un rango de celdas. Esas celdas que deben de cumplir, que deben de tener información. Entonces, cuando usted oprime control asterisco, cubre toda una región que tenga información. En este momento, si ustedes oprimen control asterisco en una hoja en blanco, no les va a señalar nada, porque no hay información en ninguna de esas celdas. Pero en el caso de que lo hubiera, selecciona todo el rango que tiene información. Esa es una herramienta muy útil porque muchas veces necesitamos seleccionar solo la parte que tiene información, entonces por ahí es una buena manera. Ok, otro que se utiliza mucho es control con la flecha hacia abajo. Ese, ese comando te desplaza hacia la última fila y lo mismo control hacia arriba, flecha hacia arriba te desplaza hacia la primera fila. Control izquierda y control derecha igual hacia la izquierda o hacia la última fila, columna, perdón. Ok, entonces como conocimiento básico que debemos de tener es diferenciar los tipos de celda y los tipos de referenciación. Cuando nosotros hablamos o tenemos que construir fórmulas o funciones en Excel, por lo general las funciones y las fórmulas están asociadas a las celdas que hay en Excel. Es decir, yo quiero hacer suma, ¿con qué? Con las celdas, con la información que tienen las celdas en Excel. Yo quiero hacer promedio, ¿con qué? Con los datos que hay en Excel. Entonces, cuando nosotros hacemos un promedio o una suma, lo que estamos haciendo es darle una referencia a una función para que ella vaya y la busque. Entonces necesitamos saber qué tipo de referencias hay y cómo se maneja. Es muy importante para el manejo de funciones y para el manejo de fórmulas. Entonces, por ejemplo, si escribimos acá cédula, por ejemplo, escribimos acá ingresos y escribimos acá edad. Un momento voy a mirar. Aún no escuchan nada, pero el micrófono tiene todo el volumen. Aló, 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 aló. ¿Ya? ¿O no? ¿O aún no? En este momento me escuchan.
Pues la verdad a mí me funciona bien y yo tengo todo el volumen encendido. Yo creo que tal vez puede ser problema entonces de la conexión de ustedes. Pero muchachos, miren, vamos a continuar con la clase. Yo no, pues, o sea, esto se vuelve tedioso si empezamos a, a solucionar y que no le funciona una cosa y otra, porque ya aproximadamente ya hace media hora de que estamos acá esperando a a que iniciemos la clase. Yo les envié la invitación desde ayer por la mañana, entonces ya deben de saber más o menos cómo utilizar esta aplicación porque si tuvieron bastante tiempo para revisar. Entonces, pues yo no puedo hacer más. Igual, si al final intenten, igual la grabación queda disponible. Va a quedar un poquito deficiente por estas cuestiones de empezar, o sea que los primeros minutos de la grabación no van a ser muy útiles. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a continuar. Entonces, a medida que vamos construyendo hoy esta parte inicial de la clase, vamos a ir utilizando algunas funciones o fórmulas básicas que eso no tienen ninguna complejidad y que yo creo que muchos las conocen y si no las conocen son muy fáciles de entender. Entonces, vamos a comprender una cosa inicial que es muy importante para cuando estemos en la parte de programación. Entonces, esta parte de programa, pues la parte importante de programación es que cuando estemos en Visual Basic nosotros podemos construir nuestras propias funciones, es decir, funciones que nosotros necesitamos específicas, que por ejemplo, digamos, yo necesito la suma cuadrada de algún dato y esa función no existe en Excel, entonces yo la puedo crear. ¿Cómo creo esa función? Entonces lo que vamos a hacer más adelante es aprender cómo crearla. Sin embargo, necesitamos saber algunos parámetros o algunas especificaciones para ese momento. Entonces, por ejemplo, si yo escribo una función, por ejemplo, aquí que vamos a utilizar para crear la cédula, un aleatorio, entre. ¿Qué hace la función aleatoria entre? Entonces, lo que yo les decía, ¿cuál es la herramienta o una de las herramientas o medios de consulta más importantes que tiene uno o más o que siempre debe acceder? Es a la ayuda. Entonces, por ejemplo, si yo me paro sobre la celda en azul, le doy clic en esa función, aquí me aparece en la ayuda me aparece un descriptivo muy útil donde está la descripción de la fórmula, es decir, qué hace esa función, qué tiene esa función y un ejemplo de cómo se utiliza. Listo. Entonces miren que es muy útil. Por ejemplo, acá dice devuelve un número entero aleatorio entre los números que se especifique. Es decir, dentro de los argumentos son como lo que yo le tengo que ingresar a la celda o a la función para que me arroje algo. Entonces aquí dice, yo le tengo que agregar un número inferior separado por punto y coma de un número superior. Es decir, que si yo escribo 10, 20, me va a generar un número aleatorio entre 10 y 20. Un momento. Muchachos, por favor, no inicien videoconferencias que no estén de la clase, que me genera ruido acá con la clase. Ok, entonces del aleatorio dentro, entonces vamos a suponer que las cédulas están entre 1.000.000
y 10 millones, digamos, pues por poner cualquier número. Entonces mire que ahí automáticamente se me generó un número dentro de ese rango. Entonces mire que es muy fácil, o sea, es una función relativamente fácil, no tiene gran complejidad. Los ingresos, vamos a poner también, digamos, un aleatorio. Pongámoslo entre 600.000 y 2 millones. Ok. Y la edad pongámosla entre aleatorio. Entre 16 y 50 años. Entonces, como ven, yo acá generé de manera aleatoria la información necesaria para empezar a trabajar. Entonces, la información necesaria para empezar a trabajar es que, por ejemplo, si yo quiero hacer una suma, si yo quiero hacer un promedio, si yo quiero hacer un cianidado, si yo quiero utilizar alguna de las funciones básicas, yo tengo que tener datos. Entonces, una buena manera de tener datos cuando no se tienen es utilizar la función aleatorio o aleatorio.entre. La diferencia entre aleatorio y aleatorio.entre es que aleatorio.entre te arroja números enteros dentro de un rango, mientras que aleatorio te genera un número aleatorio entre 0 y 1, es decir, punto .5, punto .4, punto .8, punto .10. Listo. Entonces, por ese lado es lo que les quería explicar. Ahora, para yo desplazar una función o unas fórmulas o las funciones que están incluidas dentro de una celda, lo que hago es señalar el rango de las funciones de las celdas que tienen la función, que son estas tres que acabo de crear con aleatorio entre, y lo cuando me paro en la esquina de la selección me aparece como una cruz negra. Con esa cruz negra podemos desplazar la función hacia la cantidad de datos que yo quiera. Ok, entonces digamos que vamos a dejarlo así para no desgastar mucho, pues como y para que nos quede visible la imagen. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quisiera, eh, vamos a poner aquí unos meses, digamos, meses laborados. Entonces, meses laborados, pongamos un aleatorio entre, digamos que la empresa lleve 2 años, entonces entre 1 y 24, entonces vamos a escribir igual. Ah, bueno, esta es otra opción. Ustedes pueden activar las funciones de Excel con igual o con más. Listo, con cualquiera de las dos le funcionan, eso es de gusto. Yo por lo general utilizo igual porque es como la que trae por defecto, pero el más también le funcionan y lo utilizan mucho. Entonces aquí vamos a poner lo mismo, aleatorio entre 2, entre 1, perdón, y 24. Ahora, ¿qué hice yo acá? ¿Qué hice yo acá? Cuando yo tengo una función, por ejemplo, yo creo una nueva columna y tengo por debajo, quiero desplegar una función a todos los datos que tiene la base. Entonces, lo mismo. Aquí yo tengo la celda señalada y me aparece una crucecita en la esquina. Entonces, sino que le den doble clic y lo que hace es que se desprende hacia abajo la función que hemos creado. Ok. Entonces, si yo quisiera agregar, digamos, salario total, ¿qué sería el salario total? Sería como, pongámosle mejor salario mensual.
Entonces yo tengo acá el salario mensual. Entonces, si yo tengo un salario mensual y tengo los meses laborados, ¿qué sería el salario total? Sería multiplicar este salario por los meses laborados. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo hacemos de manera muy simple. Entonces, decir, coger esta celda y le va a decir que le va a multiplicar, ¿qué? Por estos meses. Listo. Y ahí hacemos lo mismo, lo despliego hacia abajo. Listo, pero no lo vamos a desplegar para que entendamos una cosa. Tenemos tres tipos de celdas. Entonces, las referencias absolutas, las referencias relativas y las referencias mixtas o libres. Listo. Esas referencias entonces esas referencias son absolutas, relativas, mixtas o libres. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Entonces, o más bien empecemos, ¿qué es una referencia? Una referencia es esto que tenemos acá. ¿Qué tiene? Que es una función que está o que depende de otras celdas. Entonces lo que decimos es que esa función o esa celda está referenciada a partir de otras, es decir, que su valor depende de otras celdas. Entonces, aquí, por ejemplo, esta celda E2, donde estoy parado, depende o está referenciada en base a qué celdas, a la celda B2 y a la celda D2. Ok. Entonces, esa es la primera término que vamos a manejar, referencia. Listo. Hay tres tipos de referencia. Está la absoluta, la relativa y la mixta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo la puedo yo manejar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de referencia absoluta. Entonces, la referencia absoluta, por lo general, tiene un signo pesos antes de la columna, que las columnas están dadas por las letras y tiene un signo de pesos antes de la fila, ¿cierto? Eso es un ejemplo de una referencia absoluta, es decir, que tiene un signo de pesos antes de la letra y antes del número, o sea, antes de la columna y antes de la fila. La referencia relativa lo tiene solo ese signo de pesos en alguno de los dos, entonces una referencia relativa sería, por ejemplo, este tipo. Pongámoslo en mayúscula. Ok, otra referencia relativa sería, por ejemplo, este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo solo fijo o la columna o la fila. Listo. Y las referencias mixtas o libres son las que no tienen ese símbolo. Ya vamos a entender para qué sirve ese símbolo. Ok. Entonces, esta referencia, un momento. Ok. Bueno, vamos a continuar. Es que el chat interno me desconcentra un poquito. Listo. Entonces, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos una referencia mixta o libre. ¿Qué quiere decir una referencia mixta o libre? Entonces, por ejemplo, si yo muevo o copio esa fórmula, digamos dos celdas hacia abajo, y la copio dos celdas hacia el lado, vamos a ver qué pasa. Aquí, ¿qué filas están referenciadas? ¿Y qué celdas, perdón, qué columnas y qué filas? B2 y D2, ¿cierto? Cuando yo la desplegué hacia abajo, ya que fila está referenciada, mira que está la misma columna, está, mira, que aquí queda la misma columna, B2, D2, B3, D3, B4, D4. Listo. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando yo despliego la función hacia abajo, como la fila y la columna están libres, al momento de yo desplegarla hacia abajo o hacia el lado, la función automáticamente se va a mover una posición. Es decir, cuando yo la muevo hacia abajo, se alteran las filas, o sea, los números. Y cuando yo la muevo hacia los lados, o sea, hacia izquierda o hacia derecha, se afectan, son las columnas, es decir, las letras. Por ejemplo, aquí estaba B2, D2, aquí ya está C2 y E2, es decir, que las celdas, las columnas se movieron una posición. ¿Cuál es la que sigue de B? C, entonces mire que se movió una posición. ¿Y cuál es la que sigue de D? E, entonces mire que se movió una posición. Lo mismo acá. Acá, ¿por qué se movió 2? Porque ya estamos dos celdas alejados de la celda inicial. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué se mueven o cambian esas referencias? Esto pasa porque las referencias como las que tenemos son mixtas o libres. Es decir, que se pueden alterar al moverlo de un lado a otro para todas las direcciones, y por eso es muy importante saber qué tipo de referencia vamos a utilizar. Porque muchas veces solo necesitamos que no cambie nada, es decir, que la referencia siga siempre siendo la misma. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, la, la referencia relativa. Entonces, por ejemplo, una referencia relativa, digamos, vamos a fijar las columnas. Entonces se fija con el signo pesos. ¿Listo? Entonces vamos a fijar las columnas. Perdón. Inclusive, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar una libre y una relativa para que vean la diferencia. Entonces vamos a desplegarlo. Y vamos a dejarla de arriba libre. Te la vamos a dejar sin... Entonces miren la diferencia. La de arriba es libre porque miren que no tiene ninguna fija, o sea, es una referencia que no tiene el símbolo pesos por ningún lado. Esta sí tiene el símbolo pesos antes de las letras. Cuando yo la pongo antes de las letras, estoy fijando que son las columnas. Entonces, ¿cómo es que se modifican las columnas? Las columnas se modifican cuando yo me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces vamos a movernos dos posiciones a la izquierda. Entonces, miren muchachos, acá yo que tengo, mire que aquí tenía B2, D2, C2, C2, D2, F2. Es decir, que las columnas van cambiando. ¿Por qué? Porque son libres, se pueden modificar. Acá, en este que yo tengo, mire que siempre me aparece que B3, D3, B3, D3, B3, D3. Mire que siempre me aparece la misma. ¿Es por qué? Porque yo fijé la, la función. Ok, o sea, le dije, cuando yo me mueva entre columnas, no me modifique esas columnas. Listo. Sin embargo, esta referencia es relativa. ¿Por qué? Porque si yo me muevo hacia las filas sí pueden cambiar. ¿Por qué? Porque mire que es que las filas no están fijas. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo hacia abajo, mire que sí me cambia. Entonces me empieza a cambiar B4, B5, B6, B7. ¿Esto por qué pasa? Simplemente pasa porque yo no he fijado la fila. La fila se fija, acuérdense que siempre antes del número. Ok. Entonces, eh, las referencias relativas, ¿qué me quieren decir? Las referencias relativas me quieren decir que yo solo fijo o las columnas o las filas, o sea, alguna de las dos. Es decir, que yo, según para dónde me mueva, puede que cambie o puede que no cambie la referencia. Entonces mire que cuando yo fijo las columnas, o sea, las letras, si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, es decir, hacia los lados, siempre va a existir
la misma referencia. Entonces, por ejemplo, B3, D3, B3, 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 D3. ¿Por qué? Porque están fijas las columnas. Pero si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, como lo que se altera cuando yo despliego una fórmula hacia arriba o hacia abajo, son las celdas, las filas, perdón, que son los números, sí me altera. Entonces, por ejemplo, B3, B4, B5, B6, listo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el ejercicio ahora al revés, es decir, tengo B3 y D3 y vamos a fijar eso. Y vamos a borrar esto. Listo. Entonces, por ejemplo, a diferencia de ahora, yo tenía fijas las columnas. Listo. O sea, tenía el peso antes de la letra. Ahora lo puse ¿dónde? Antes del número. Es decir, ¿qué es lo que se debería de modificar al momento de yo moverme? Se debe de modificar las columnas. Es decir, que si yo me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, hacia los lados, lo que se va a modificar son las letras. Pero si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, va a quedar la misma referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a movernos dos posiciones hacia la... Entonces mire que acá está C2, C2 y aquí aparece también. Mire que ¿qué es lo que se está modificando? Las Cs. Mire que las letras van cambiando. Entonces, por ejemplo, acá estaba B y B, ¿cierto? Aquí ya va a estar C y C. Aquí va a estar D y D. ¿Listo? ¿Por qué se mueve? Porque no he fijado la columna. Ahora si yo me muevo hacia abajo, mire que siempre va a ser la misma. B3, D3, B3, D3. ¿Esto por qué? Porque yo fijé la fila. Listo, entonces cuando yo fijo una fila y si me muevo hacia arriba o hacia abajo, eso no cambia. Pero si me muevo hacia los lados, sí. Entonces mire que lo relativo lo hace lo que usted fije. Ok. Ahora, ¿qué es una referencia absoluta? Vamos a dejarlo inclusive aquí y vamos a modificar esta. ¿Qué es una referencia absoluta? Es donde yo fijo las ambas. Es decir, que sea para donde sea que yo me mueva, la función o la fórmula no va a cambiar. Es decir, la referencia siempre va a permanecer igual. Hagamos el ejemplo. Miren que acá, ¿cuál es la referencia? Entonces aquí tengo B3, D3, B3, D3, B3, D3. Acá, B3, D3, B3, 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 D3. Si notan el asunto, entonces, la diferencia entre referencia absoluta, relativa y mixta es simplemente cómo quiero yo que se mueva esa referencia. ¿Esto con qué finalidad? Porque es muy importante, porque hay funciones que yo necesito. Por ejemplo, si yo tengo en una celda el dato de interés, por ejemplo, yo quisiera aquí, pusiera una celda que se llama interés y aquí yo digo que es el 5%, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero calcular alguna información dentro de esta base de datos a partir de este interés, de esta única celda, yo quiero que por ejemplo, yo pusiera acá una columna adicional que se llame, vamos a borrar esto. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a poner, eh, por ejemplo, si fuéramos a calcular no sé, digamos un interés de ese salario, pues como por hacer un ejercicio aquí, listo. ¿Qué pasa? Si yo, ahí como tengo yo las dos referencias las tengo libres, las tengo mixtas, es decir, que se puede mover por donde ellas quieran. Entonces, si yo la despliego hacia abajo, es decir, si yo desprendo esta información a todos los datos que tengo, ¿qué va a pasar? Mire, esta está referenciada a ¿qué? K8. Acá abajo está referenciada a ¿qué? K9. Acá abajo está referenciada a ¿qué? K10. Después, K11. Y así
hasta que está referenciada la última. ¿Esto por qué pasa? Porque como yo tengo la referencia libre, al momento de que yo despliego la función, ella también se va a ir moviendo al mismo ritmo. Entonces, miren que yo necesito que se mueva ¿cuál? E2 yo quiero que se mueva, porque E2 es que es el salario, es decir, que yo quiero que cada vez que yo despliegue esa fórmula, una posición hacia abajo vaya tomando el salario que es. Y eso funciona. Por ejemplo, si yo en esta de acá, mire que el salario es el indicado, pero cuando yo me voy al interés, el interés no me está funcionando porque se está saliendo de la referencia que yo necesito. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con ese tipo de datos que están especificados en una sola celda o en una celda específica que no se puede modificar, lo que hago es referenciarla de manera absoluta. Entonces, cuando yo la referencio de manera absoluta, ¿qué pasa? Que ahí sí me funciona. ¿Por qué? Porque al momento de yo desplegar la fórmula, mire que esta celda de acá, K8, nunca me va a cambiar dentro de las funciones que yo genere. ¿Por qué? Porque está referenciada de manera absoluta. Entonces, mire que no me va a cambiar. Entonces ahí sí me funcionó. Mire que nunca, nunca, nunca me cambió. Si me voy para la última celda, mire que K8 siempre permanece igual. Mientras que la E sí fue, por ejemplo, aquí E2, E3, ¿cierto? La E sí fue modificada. ¿Por qué? Porque yo sí necesito que la E se vaya moviendo una posición hacia abajo porque estoy como calculando el interés a este salario total. Ok. Entonces por ese lado es como la teoría, eh, esta es la teoría con respecto a los tipos de referencias que tenemos. Listo. Ok. Ahora, vamos a dejarlo acá y vamos a pasar a otra hoja. Entonces, ok. Otra cosa adicional, cuando yo genero una base de datos aleatoria una base de datos con números aleatorios, yo cada vez que hago una modificación, ¿qué pasa? Se van cambiando los datos. Entonces, siempre como recomendación es cuál, o la recomendación que yo les doy, es que cuando traen con este tipo de datos, hagan o quiten esas fórmulas de aleatorio cuando ya tengan toda la información consolidada. Listo, o cuando tengan otro tipo de funciones. Yo siempre les digo, cuando ya ustedes tengan un resultado final de la base de datos que ustedes quieren, no de la información que ustedes quieren, es muy bueno que generen otra copia en otro archivo sin funciones y hagan el trabajo desde ahí, porque por lo general cuando ustedes tienen una hoja con muchas funciones, el computador o Excel se empieza a poner muy lento. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, le pueden dar control asterisco, ¿cierto? O señalar el margen con el mouse, como ustedes ya lo deseen. Y le van a dar control C o copiar. ¿Listo? Y nos vamos para acá, para inicio, y aquí dice pegar. ¿Listo? Aquí hay una opción que dice pegado especial. ¿Listo? Este pegado especial es muy importante que lo empiecen a manejar porque tiene cosas muy interesantes. La una es que yo puedo pegar solo los valores, es decir, en este momento todo esto depende de unas fórmulas. Entonces, si yo le doy pegar todo, me va a volver a pegar lo mismo. Pero si yo le doy pegar solo valores, lo que va a hacer es que ya no van a ser fórmulas como tal, sino que van a ser valores determinados. ¿Listo? Entonces, mire que yo le di a aceptar. Entonces, si yo me vengo para acá, mire que ya no me aparece aquí en la función, ya no me aparece una función, sino que me aparece el valor como tal. Ok, es decir, que cada vez que yo haga una modificación, ya eso no me va a depender de, de nada, pues no me va a cambiar, listo, porque ya está fijo el valor. Ok, eso es importante porque si ustedes dejan eso por aleatorio, cuando estén haciendo un análisis de esos datos, y cada vez que haga una modificación, los datos le van a cambiar, es decir, que el análisis le va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si usted sacando
y está calculando cuál es el vendedor que tiene más ventas, es probable que cada vez que le dé enter el vendedor sea diferente. Entonces, eso es para cuestiones académicas, pues sí, de ejercicio de ensayar. Pero no, por lo general nosotros vamos a trabajar mucho con ese tipo de bases de datos construidas por nosotros mismos. Y en un momento de que estén haciendo un taller o un parcial, si no hacen este pegado especial, eh, no va a coincidir su respuesta al momento de dar enter porque ya los datos le cambiaron, entonces les toca volver a analizar, entonces eso se vuelve un círculo sin salida. Ok, entonces por ese lado, yo sé que esto es un poquito como eh, teórico, pero es muy importante que entiendan porque por lo general las personas no tienen conocimiento que es una referencia absoluta, relativa y mixta, no conocen las opciones de pegado especial que son muy interesantes y que son de mucha ayuda. Ok, entonces vamos a utilizar la función, digamos, vamos a empezar con la función buscar b. Ok, entonces por ejemplo yo quiero acá, voy a generar digamos una especie de buscador muy fácil. Entonces le voy a poner acá ingrese cédula, listo, y que acá cuando yo ingrese la cédula sepa el salario total, listo. Entonces hay muchas maneras de trabajar en Excel. Esta función que yo les voy a explicar, se las explico es porque es demasiado útil y los que de pronto ya trabajan en Excel sabrán pues que es de pan de cada día, listo. Entonces para los que de pronto no la manejan muy bien, es bueno que la conozcan y aprendan a manejarla bien. Muchachos, esta función es muy fácil, pero siempre, siempre, por lo general, los estudiantes se equivocan en los parciales en esta función. Y por eso yo hago tanto énfasis en eso, porque es una función simple, pero si no le ponen cuidado puede que se enreden, ¿cierto? Porque tiene muchos argumentos. Entonces la función, acá yo tengo instalado Excel 2010. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Entonces, me voy para acá, para ayuda, y yo tengo, entonces miran en ayuda para que miren la versión. Entonces dice Microsoft Office 2010, o sea que yo tengo la versión 2010. Ok, entonces, ¿por qué se los aclaro? Porque según la versión, esta función cambia. Entonces, acá se llama consulta B. Listo. Pero aquí les voy a poner versión o versiones anteriores. En las versiones anteriores, esta es la famosa buscar B. Listo. Acá se llama consulta B. Entonces vamos a utilizarla. Entonces, siempre debajo de una función, o sea, si no la saben utilizar, lo que pueden hacer es lo que les enseñé ahorita. Darle clic en el azul, listo. Y ahí los lleva a una ayuda donde está la descripción, donde está, le describen cada uno de los argumentos y donde le, perdón, ¿qué? Le muestran un ejemplo. Ok. Entonces, el primer argumento, valor buscado. Ese valor buscado es lo que ustedes quieren encontrar. Ok, yo que soy, ¿qué voy a querer encontrar? Voy a querer encontrar la cédula, es decir, que yo quiero que haga esto que estoy haciendo aquí, que en el momento que la persona ingrese la cédula en una celda, se traiga el salario de la base de datos que acabamos de construir. Listo. Esto sirve para enlazar como bases de datos, es decir, si yo en una base de datos necesito, digamos, en una base de datos tengo la cédula, pero en otra base de datos tengo
las llegadas tarde de esa persona. Entonces lo que hago yo es que con un consultar B o con un buscar B me traigo esa información. Es lo que vamos a hacer aquí en este momento. Entonces el valor buscado es lo que yo necesito buscar. Entonces cuando vayan a seleccionar esto es una celda. Es decir, en qué celda está lo que yo estoy buscando. ¿Listo? La matriz, que es el componente que sigue. Esa matriz es la base de datos en la que yo voy a buscar. ¿En qué base de datos yo voy a buscar? En esta de acá. Listo, porque ahí es donde yo tengo la información. El indicador de columnas. Ese indicador de columnas es en esa base de datos que yo puse, cuál es el dato que yo quiero que me devuelva. Es decir, si yo busqué la cédula, yo puedo decirle que me devuelva el salario, que me devuelva la edad, o los meses laborados, o el salario total. Listo. Y al final siempre vamos a escribir falso. Ok, ese falso es para decirle si la base de datos en la que yo estoy buscando tiene que ser coincidir exactamente. Siempre pongan falso. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen verdadero, lo dejan en blanco, lo que va a hacer es que cualquier valor aproximado o muy cercano a lo que ustedes estén buscando lo va a coger. O sea, va a ser, por ejemplo, va a decir que punto 1 es igual a punto 11 y eso genera errores muy graves. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí es donde yo voy a ingresar la cédula. O sea que la función la vamos a hacer acá. Entonces, consulta B. ¿Qué valor voy a buscar yo? ¿Cierto? ¿Por qué ese? Porque esa es la cédula que yo voy a buscar. Es decir, que en el momento que yo ingrese la cédula, ese va a ser mi valor buscado. Listo. Matriz buscar. ¿En qué matriz voy a buscar? En esta de acá. Entonces vamos a seleccionar la matriz. Ok. Ahora, ya vamos a mirar pues, un ejemplo ahorita de que nos muestra más detalladamente algunos parámetros que tenemos que definir en esta función. Listo. El indicador de columnas. Entonces, ojo, muchachos. El indicador de columnas no significa la columna, el número de la columna dentro de Excel. Es decir, si nosotros vemos, B es que columna dentro de Excel, la 2, ¿cierto? A es que columna dentro de Excel, la 1. El indicador de columna no siempre tiene que ser igual a eso. El indicador de columnas es, por ejemplo, ¿yo qué matriz seleccioné ahorita? Seleccioné esta de aquí. Listo. Entonces, dentro de la matriz que yo seleccioné, ¿cuál es la posición del dato que yo quiero devolver? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero devolver? El salario total. ¿El salario total está en qué columna? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a escribir 5. Ok. Y al final vamos a escribir falso. Entonces mire que ahí mismo les dicen, verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. Mire que la coincidencia aproximada es muy engañosa. ¿Por qué? Porque si ustedes están manejando con bases de datos y ponen punto 11 y por ahí hay un punto 12, el primero que encuentre lo va a coger. Entonces siempre pongan coincidencia exacta. O pues por lo menos como siempre yo la he utilizado. ¿Listo? Entonces, aquí aparece no aplica. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna cédula copiada. Pero por ejemplo, si yo me voy a llevar esta cédula de acá y la voy a copiar aquí. Entonces, mire, ¿yo qué hice? Control C, Control B. Listo, para copiar y pegar. ¿Cuál es el salario total de este? Si nos fuéramos el salario total, o el dato que nos debería aparecer allá, sería 1.800.000,
¿O cuánto es esto? 18 millones aproximadamente, 18 millones 50.000 pesos aproximadamente. Y aquí mire que nos aparece ese dato. Entonces mire que esto es una función muy útil. Si yo cambio la cédula por otra, por ejemplo, llevémonos esto. Mire que automáticamente el valor se modifica. Ok. Entonces ese valor ya debería de ser este de acá. Y efectivamente es ese. Mire, 3.350.652. 3.350.652. Ok. Entonces esta función buscar B es muy, muy útil. Ok. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá. Entonces, parte 2. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Que es como más, es la manera, esto que acabamos de hacer ahorita, lo utiliza mucho para formularios, listo, que eso lo vemos en la próxima clase, pero la manera más usual donde yo he aplicado el buscar B es esta manera como lo vamos a hacer acá, y es donde nos permite ver cómo se debe trabajar con esta fórmula para que funcione bien. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes manejan sistemas de información, por ejemplo, no sé si alguno ya esté trabajando con SAP, Infor o con algún ERP, Oracle, listo. Cuando ustedes trabajan con un sistema de información y ustedes generan una consulta, por lo general, las consultas, por ejemplo, si usted genera una consulta en contabilidad y genera una consulta en producción, esas consultas se le generan en bases de datos diferentes. ¿Listo? ¿Qué pasa con esas bases de datos diferentes? Que puede que tengan, por ejemplo, el producto, digamos. Yo tengo el producto camisas. ¿Listo? Entonces el producto camisas va a existir en las dos bases de datos, pero va a tener información diferente en cada base de datos. Es decir, el producto camisas puede que en producción tenga el número de piezas producidas hasta la fecha, pero en contabilidad tenga el costo aproximado hasta la fecha. Listo, porque son informaciones diferentes. Y yo quisiera traerme todos los costos de todos los productos a producción. Entonces lo que utilizo es buscar B. Buscar B me permite enlazar las bases de datos. Entonces, por ejemplo, acá yo generé una consulta y digamos que esta es contabilidad que tiene toda la información de los salarios, digamos. Listo. Y esta es producción. Y aquí, y en la consulta que yo generé en el espacio o en la interfaz de producción es esta. Y aquí en producción, digamos, unidades producidas. Listo. Entonces tengo unidades producidas. Esas unidades producidas vamos a ponerla también con aleatorio. Aleatorio entre y pongámoslo exagerado, entre 20 y 2000. Y hacemos lo mismo para explicar la función hacia abajo. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir, mire, yo tengo la cédula, ¿cierto? Tengo las unidades producidas. Y yo aquí tengo toda la información del salario de la persona. Y me hago esta pregunta. ¿Cómo puedo yo obtener el costo aproximado por unidad? Listo. Si me hago esa pregunta, ustedes dicen, "Jue madre, yo aquí tengo las unidades producidas por cada persona, es decir, esa persona produjo 400 unidades, esta 1125,
Esta última produjo 10.691. Ah, mira, yo tengo las unidades. Pero en otra base de datos, yo tengo perdón, yo tengo que el salario total, es decir, no, yo a esta persona le pagué tanto, yo a esta persona le pagué tanto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo los costos totales y tengo las unidades producidas, ¿cómo podría yo saber o determinar una manera para el costo aproximado por unidad? Si yo pongo costo total sobre, sobre unidades, perdón, unidades totales, ¿eso qué me da? Esto me da esto. Listo. Entonces, costo total por unidades totales. Eso me da el costo de obtener una unidad aproximadamente. ¿Qué es lo que obvio? Pues solo contemplando costos de mano de obra. Listo, eso hay otros costos, pero estamos haciendo un ejemplo. Entonces, ¿cuál es una opción? Una opción, digamos que esto estuviera desordenado y que no tuviéramos manera de ordenarlo de manera ascendente o descendente. Listo, porque tenemos los nombres. Ok, yo no podría como... Acá es muy fácil porque aquí yo lo tengo ordenado, entonces yo sé que el primero es el primero de acá, es el primero de aquí, pero esa no es la manera, pues, o el deber ser. Listo. Digamos que eso estuviera desordenado, ¿qué tendría que yo empezar a hacer? Es decir, ah, bueno, esa persona es esta, entonces voy a venir y la busco aquí en esta base de datos, cojo el salario, lo copio y lo pego. Listo. Eso es un buen camino de pronto si tiene 5 datos, pero si usted tiene 1 millón, digamos, tiene 200 empleados, usted le tocaría hacer eso por cada uno, es decir, 200 veces. ¿Cuándo termina usted de hacer eso? Nunca, pues eso, y eso no es del deber ser. Entonces lo que vamos a hacer es generar un consulta B. ¿Para que qué? Para que por medio de consulta B o buscar B, yo voy a consultar cada uno de estos componentes, cada uno de estos usuarios en esta base de datos. Listo. Y en el momento que lo encuentra, le voy a decir que me traiga el salario total. Listo. Es algo muy parecido a lo que hicimos ahorita, pero ya lo vamos a hacer para una base de datos total, o sea, para todos los empleados. Entonces vamos a poner acá. Igual, consulta B. Listo. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado es este. Listo. Es decir, yo voy a buscar esta celda, que es la cédula. ¿Dónde la voy a buscar? En esta base de datos de acá. Ok, no hemos hecho nada diferente a lo que hicimos ahorita. Ahora me dice, ¿qué indicador de columna? Es decir, ¿qué columnas quiero que me devuelva? Creo que era la 5. Ahorita lo rectificamos. Y aquí vamos a poner falso. Listo. Vamos a ver. Era 1, 2, 3, 4, 5. Si era la columna 5. Que era el salario total lo que yo necesitaba. Entonces miramos la función. Entonces tenemos consulta B. Entonces tenemos, vamos a consultar la celda 2 en esta matriz que es la base de datos que tengo donde estoy consultando. De esa base de datos, en el momento que la encuentre, ¿qué me va a traer? Me va a traer el dato que está en la posición número 5 de esa matriz, o sea, en la columna 5. Y falso es que va a ser ordenado. ¿Listo? Es decir, que va a ser exacto, o sea, que el valor cuando lo encuentre tiene que ser el mismo, es decir, no puede ser la cédula, no puede ser, por ejemplo, si ustedes le ponen verdadero o no, pues no le ponen falso, lo que va a hacer es que, por ejemplo, si esto fuera 3 millones 600, no, esto es 36 millones 102
0,90, eso fuera 0,91, le traería el dato de 0,90. Y eso es incorrecto, porque es que no es la misma persona, es otra persona diferente. Entonces, por eso tienen que tener cuidado con esa función. Ahora, muchachos, acá vienen los cuidados con esta función. ¿Por qué cuidados? Porque a pesar de que yo lo repito mucho y a veces dicen, ay, sí, eso es obvio, no sé qué, sí, entendido. Siempre, siempre, siempre en los talleres o en los parciales se equivocan por eso y esa función nunca les funciona por estas cosas. Entonces la primera es esta. Si yo despliego esta función hacia abajo, ok, la voy a desplegar hacia abajo. Aquí no funcionó porque está ordenada los datos, ¿listo? Pero si miramos cuál es mi matriz inicial empieza en A2 y va hasta F21. A2 y va hasta F21. Mire, esa es mi matriz inicial, ¿cierto? Es correcto y es lo que debe de ser. Si yo me voy para la última, ¿cuál es mi matriz que está referenciada? Entonces, mire, dice acá, A21, F40. Es decir, A21 es decir, que para la última celda, la matriz que me está cogiendo es esta. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la matriz en la que yo realizo mi búsqueda siempre es la misma. Entonces, la matriz en la que yo realizo la búsqueda siempre es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la matriz es ¿qué? La matriz es una referencia ¿qué? Absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque yo cuando voy a realizar una búsqueda, yo no quiero que eso me cambie, ¿no? Porque la matriz siempre va a ser la misma. Es decir, yo cuando estoy buscando en esta matriz, esa matriz siempre va a ser la misma. O sea, esta de aquí no me tiene que cambiar. Entonces, cuando yo utilizo el buscar B, esa matriz siempre tiene que ser absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Que todos los componentes de esa matriz deben estar ¿qué? Fijos. ¿Y cómo lo fijo? Con el signo pesos. Entonces mira aquí que aquí yo ya hice absoluta esta, pero tiene que ser todos los componentes de la matriz, o sea que el F21 también. ¿Por qué? Porque la matriz es esta de aquí. Listo, entendido. Entonces, ojo con esa primera cuestión. Mire que si yo ya fijé esa matriz, al momento yo de desplegar la fórmula, en la última, ¿cuál va a ser la última? La matriz de mi última fila va a ser A2, F21. Entonces mire que ya no va a ser esta que teníamos abajo, sino que ya sí va a ser la que debe ser, A2, F21. O sea, nunca va a cambiar esa matriz. Entonces ese es el primer cuidado que tienen que tener con esta función. Ok, y vamos a mover esto acá porque se me hizo listo. Entonces para que tengan cuidado como con esa cuestión. La otra, el otro cuidado que deben de tener es este. Acá, ¿cuál es el dato que yo estoy buscando? La cédula, ¿cierto? Y dentro de la matriz que yo elegí, la cédula está ¿en qué columna? En la primera, miren. Ok. Eso es para que aquí no funciona porque la matriz está hecha para eso. Ok. Pero en el taller se van a encontrar con la dualidad de que cuando vayan a hacer un buscar B, necesitan
tener cuidado con estos errores que yo creería que van a cometer. Listo, pero es bueno que los cometan para que se den cuenta que lo que yo les digo es verdad. Entonces, acá es que el valor buscado siempre debe estar en la primera columna de la matriz. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? La cédula, ¿cierto? La cédula es lo que yo estoy buscando acá. A2, la cédula, ¿cierto? Yo estoy buscando la cédula. ¿Cuál es el primer valor que debe aparecer en esta matriz? El valor que yo estoy buscando. Mire que la primera columna de esa matriz es la cédula efectivamente. Ok. Si el valor buscado, es decir, si la cédula estuviera, digamos, por ejemplo, en esta columna de acá última, no me funcionaría el buscar B. Ok. Entonces, siempre la primera columna de la matriz que yo estoy seleccionando debe coincidir con el valor que yo estoy buscando. Ok, si no, no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque Excel por defecto busca en la primera, siempre compara el dato que usted le dice, es decir, esta cédula de aquí la compara con quién, con la primera columna de esa matriz. Ok, si ustedes no les coinciden el valor buscado con la primera columna, esa función no les va a hacer nada. Ok, les va a generar error. O les va a aparecer simplemente no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Listo. Entonces, para que lo tengan cuidado, porque por lo general esos son los dos errores que cometen y los cometen mucho. Ah, bueno, y el de falso también. Entonces aquí vamos a poner siempre falso al final. Listo. Ese también es un error que tienden a cometer. Ok. Ahora, ya sí puedo responder esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo obtener el costo aproximado por unidad? Ya lo puedo responder. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá, yo aquí que tengo el salario total, bueno, estas unidades todavía están con aleatorio. Lo que vamos a hacer es copiarlas, control C, pegado especial, y vamos a pegar los valores. Listo, para que no me se empiece a mover eso cada vez que lo doy enter. Entonces mire que ya queda sin fórmula como ahorita. Entonces, sí, sí se puede. Entonces, muchachos, otra vez. Miren que sí se puede. Aquí me preguntan que si esa función buscar B no se puede arrastrar como las otras funciones. Sí se puede arrastrar. Listo. Eso va como más bien enlazado o relacionado con la explicación que hicimos al inicio, que pronto la mayoría no estaba. Entonces, ¿qué son qué? Referencias absolutas, referencias relativas y referencias libres o mixtas. Listo. Por lo general, por defecto, todos manejamos estas funciones. Cuando nosotros hacemos funciones, por lo general siempre las manejamos de esta manera. Es decir, A1, mire que, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Es el signo pesos. Listo. Entonces, esta por lo general es la manera como nosotros trabajamos. Es decir, que siempre son A1, A2, B2, C2, C3, ¿cierto? Por defecto Excel también las pone así. El problema de estas referencias, como se los explicaba ahorita, es que las referencias libres, cuando usted las despliega hacia abajo o las mueve hacia el lado, cambian. Ok, eso no es malo, depende de lo que usted necesite. Por ejemplo, dentro de esta función, vamos a analizar esa función de aquí, consultar. En esa función de consulta B, el A2 es que, mire que aquí yo tengo A2, ¿cierto? El A2 es una referencia ¿qué? Es una referencia libre o mixta. ¿Por qué es una referencia libre o mixta? Porque yo necesito que vaya cambiando. Mire que aquí es A2,
aquí es A3, aquí es A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A12, hasta A20, es decir, que al momento que yo la desplegué hacia abajo, se fue moviendo. ¿Por qué yo necesito eso? Porque yo necesito ir cambiando el valor que yo estoy buscando. O sea, en esta columna de aquí yo estoy buscando este, no el primero. Entonces por eso yo lo necesito libre. Es decir, necesito que se vaya modificando a medida que yo me voy desplegando hacia abajo. Listo. Sin embargo, vamos a volver a repetir el ejemplo aquí para que estén pendientes. Así es como cuando yo selecciono la matriz me queda así. Listo. Vamos a desplegarlo. Entonces A2, F21. Listo. Ahí la referencia es como, la referencia es libre, porque es libre o mixta, porque no tiene el signo pesos en ningún lado. ¿Qué hace el signo pesos? El signo pesos lo que hace es que le dice, venga, esto que hay después de ese signo pesos no me lo cambie, no me lo modifique, no lo altere, déjelo tal cual. Listo. Entonces mire que si yo lo tengo así fijo, o sea, libre, libre, le estoy diciendo, usted se puede mover para donde usted quiera, a esa referencia. Si yo me voy para cualquiera, hacer la de abajo. Mire que esta empezó en A2, F21. La de abajo termina en ¿qué? A3, F22. A4, F24. Miren miren esta de aquí. Listo, esto es lo que estamos analizando. Miren esta matriz. Ok. Aquí, F25, vea, A6, F25. Y si me voy hasta el final, mire que siempre va a cambiar esa matriz. F21, vea, A21, F40. Listo. Si yo me vengo para acá, ¿cuál es la matriz que yo estoy buscando? ¿En qué matriz estoy buscando yo? En esta de aquí, ¿cierto? Esa matriz es ¿qué? Es A22, F21. O sea, es esta matriz, esta es la matriz. Ok. ¿Esa matriz me debe cambiar? No. ¿Por qué no me debe cambiar? Porque yo siempre voy a buscar dentro de esa matriz. O sea, yo no necesito que esa matriz vaya a modificar, pues vaya cambiando su tamaño hacia abajo, o se vaya desplegando hacia abajo, porque la matriz siempre es la misma. Entonces, cuando yo necesito que algo quede fijo, lo que hago es utilizar referencias absolutas, es decir, voy a fijar los valores para que no se muevan. Miren que en la última celda, la matriz que me está cogiendo para buscar es esta, es A21, F40. A21, F40. Ok. ¿Es correcto? No. ¿Por qué no es correcto? Porque esto me genera errores. Es decir, la matriz de búsqueda siempre tiene que ser la misma. La matriz de búsqueda no puede cambiar. Mire que aquí, como yo dejé libre la, el consulta B, la matriz del consulta B yo la dejé libre, al momento de yo desplegar, o sea, hacer esto, ¿qué hace esto? Automáticamente la despliega, pero mire que como esto es libre, se empieza a modificar la matriz. Ok. Listo. Entonces, la matriz, ¿yo cómo la necesito? Absoluta. Entonces, como yo la matriz la necesito absoluta, entonces lo que hago es que pongo signo pesos antes de la matriz, en cada una de sus componentes. ¿Cierto? Al momento de yo hacer ese signo pesos, ¿qué estoy diciendo? Esta matriz va a ser absoluta. ¿Qué quiere decir? Que esta matriz no va a cambiar cuando yo despliegue las funciones. Listo. Le doy doble clic y a qué llego. A que la última fila y la primera tienen todos los datos tienen la misma matriz. Mire que la matriz nunca va cambiando. Nunca cambia. Listo. Siempre es A2, F21. A2, F21. A2. Listo. Sin embargo, el valor buscado sí tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque en cada fila yo voy a buscar un valor diferente. O sea, la cédula en cada fila cambia. Ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esa es la diferencia entre referencia absoluta y referencia relativa. Mire que cuando no quiere decir, mire que yo aquí sí puedo hacer desplegar la fórmula hacia abajo. Yo sí la desplegué y me funciona bien. Listo. ¿Por qué me funciona bien? Porque yo fijé la matriz. Si yo no fijo esta matriz y no la pongo absoluta,
al momento de yo hacer el despliegue hacia abajo, me va a alterar la matriz, o sea que me va a generar error en algún momento. ¿Listo? Ok, espero pues que ya quede un poquito más claro esa parte. Listo. Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a hacer las tablas dinámicas. Listo, que eso es muy fácil, eso no tiene una complejidad muy alta, pero para eso sí vamos a construir una matriz un poquito más compleja para que nos permita como jugar mejor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá hasta el momento? No sé si lo están viendo un poquito enredado o van bien. Háblenme por el chat, no sé, mientras yo voy creando la matriz. Entonces vamos a crear una matriz, ¿listo? Me van hablando, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta adicional por el chat. O si hasta el momento han comprendido la clase, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una base de datos. Esa base de datos, pongámosle, digamos, pongámosle producto. Listo, aquí voy a hacer algo con un sí para que ustedes vean cómo se maneja la función sí y, y enlazada con otras funciones, listo. Entonces vamos a hacer aquí producto, cantidad vendida, ok. Vamos a hacer una base de datos con eso, ahí pongamos aquí vendedor y pongamos acá zona. Entonces en producto vamos a poner una función sí. Entonces pongamos sí. Entonces vamos a decir que le vamos a decir a Excel, genérame un número aleatorio entre 1 y 3, o sea, puede ser 1, 2 o 3. ¿Listo? Y que si es 1, diga que es producto 1. Si es 2, que es, no, por ejemplo, digamos, si es 1, que diga que son colchones. Si es 2, que digan que son almohadas. Y si es 3, que diga que son camas. Listo. Entonces, por ejemplo, aleatorio punto entre. Entonces, entre 1 y entre 3. Listo. Entonces, aquí que le estoy diciendo, en la primera parte dice, aleatorio punto entre 1 y 3 es igual a 1. Si eso coincide, o sea, si sí, le voy a decir que sea colchón. Acá me dicen que la clase se ve borrosa. ¿Sí la ven borrosa? Ok, continuemos igual. Entonces, ahorita al finalizar la clase, abrimos un espacio para revisar pues la resolución, el sonido y los problemas que se han presentado hoy con la clase. ¿Listo? Entonces, dice colchón. Ahora, si no, entonces ponemos aleatorio.
Ok, entonces, un momento yo miro que están dando. Ok, no, no hay problema, muchachos. Ahorita igual hablamos bien de eso, pero tratemos de finalizar esta parte de acá que para que esta clase. Listo. Entonces dice, entonces tengo aleatorio punto de entres es igual a uno que sea colchón. Listo. O hagámoslo con dos para que no nos quede tan largo ese sí. Listo. Y podamos agilizar más rápido. Si no, que sea cama. Ok. Entonces acá viene otra observación adicional en Excel. Siempre, siempre, siempre que vamos a manejar textos dentro de funciones, los textos van entre comillas. Listo. Entonces mire que aquí colchón está entre comillas. Listo. Cama está entre comillas. ¿Por qué? Porque son textos. Si ustedes no le ponen comillas, les va a generar error. Listo. Entonces mire que acá me puso cama. Entonces vamos a generar muchos. Vamos a generar, no sé, un número indefinido, 200 y pico. Listo. La cantidad vendida, pongámosle un aleatorio entre 5 y 20. El vendedor, vamos a decir que hay 5 vendedores, entonces que me genere un número aleatorio entre 1 y 5. Y la zona, pongámosle un número aleatorio entre 100 y 200. Listo. Entonces, muchachos, acá yo tengo una base de datos, digamos, cuando ustedes están en empresas son muchas columnas, o sea, hágase cuenta, pues, 30 columnas de datos, pues, y de filas pues, son muchas, son miles, miles de filas, ¿listo? Pero aquí lo hacemos de manera más simplificada. Entonces, resulta que yo necesito procesar esta información por medio de tablas que me generen hacer resúmenes, que me permitan a mí sintetizar la información, ¿cierto? Para presentarla de manera más apropiada, o de manera más clara o de manera rápida, procesarla sin tener que hacer mucho esfuerzo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir, no, yo necesito cuánta es la cantidad de camas que vendió cada vendedor y cuántos colchones vendió cada vendedor. ¿Listo? Ese tipo de cosas se pueden hacer muy fácil por medio de ¿qué? De las tablas dinámicas. Ok, entonces vamos a aprender a hacer una tabla dinámica. Ok, entonces con control asterisco, de acuerdo, en control asterisco siempre me selecciona el conjunto de celdas que tienen información. Listo. Entonces me voy para datos. Perdón, para insertar tabla dinámica. Listo, entonces me voy. Otra vez, estoy en inicio. Insertar tabla dinámica. Entonces en la tabla dinámica, pues se selecciona la matriz que yo había seleccionado previamente y me da dos opciones. Entonces me dice, insertar en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo les recomiendo que lo inserten siempre en una nueva hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas
porque por lo general es muy maluco o es muy inapropiado trabajar sobre las hojas que tienen la información. ¿Por qué? Porque se puede perder, la pueden dañar, se vuelve muy tedioso estar desplazándose de arriba hacia abajo. Entonces mejor en hojas de cálculo nueva. Entonces vamos a darle en esta opción de nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Listo, entonces mire que se genera una hoja, entonces pongámosla aquí, tabla dinámica. Se genera una nueva hoja, listo. Como ustedes para mover una hoja en Excel lo que hacen es dar clic sobre ella y desplazarla hacia la izquierda o hacia la derecha, a la posición que ustedes la quieran llevar, listo. Eso no tiene ninguna complejidad. Entonces acá es lo que yo quiero que ya ustedes vean. Entonces aquí yo tengo un, un ayudante, listo, como una base para empezar a hacer estas tablas dinámicas, que se compone de cuatro elementos, listo. Entonces están las etiquetas de columnas y las etiquetas de fila y los valores, listo, que son los tres más importantes. Ahorita vemos el cuarto. Lo más importante que ustedes deben de identificar o determinar qué es lo que ustedes quieren totalizar, listo. Entonces, lo que yo quiero, digamos, ante esta pregunta, ¿cuál es la pregunta? Digamos acá, ¿cuántas camas y colchones vendió cada vendedor? Con esta pregunta, con esta pregunta, muchachos, yo que necesito totalizar la cantidad vendida, ¿cierto? O sea, a mí me está interesando la cantidad vendida, ¿cierto? Porque me están preguntando cuántas camas y colchones vendió cada vendedor. Listo. Entonces, aquí en valores siempre va lo que usted quiere totalizar. Es decir, ¿yo qué quiero totalizar? La cantidad vendida. Entonces, en valores me voy para acá y pongo cantidad vendida. Listo. Mira que si yo solo dejo cantidad vendida, me está diciendo, ah, no, usted en total vendió 2.428. Listo. Que si usted va y revisa y suma todas estas cantidades vendidas, le da eso. Listo. Ahora, aquí es donde usted empieza a jugar. Entonces usted dice, en fila o en columna, ¿qué tengo que poner? Lo que usted quiere que le aparezca. Entonces, por ejemplo, a mí por lo general, esto es muy a gusto. Usted puede jugar, o sea, usted puede poner lo que está en las filas en las columnas y lo que está en las columnas en las filas. No hay ningún problema. Listo. Por lo general, lo que yo recomiendo es, lo que tenga más datos, pónganlo en las filas. Y lo que tenga menos datos, pónganlo en las columnas para que sea mucho más fácil de ver. Listo. Entonces me están diciendo, ¿cuántas camas y colchones por cada vendedor? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tiene menos de los dos? ¿Cuántos productos hay? Dos. ¿Cuántos vendedores hay? Cinco. Entonces yo, a mi gusto mío, pero lo pueden hacer de manera trocada, es los productos lo voy a poner acá en columnas, etiquetas de columna. Entonces mira que aquí me está diciendo ya el total, pero me dice, no, es que mire, camas fueron 1.152 y colchones fueron 1.276. ¿Sí ven? Es decir, que ya me empieza a desagregar por columna. Entonces, cama, colchón. En las columnas me empieza a desagregar porque yo le dije que en producto. Si yo lo pongo aquí en fila, lo que va a hacer es que lo va a hacer en forma de fila. Listo. O sea, esa es la diferencia. Eso no tiene. Y yo quiero que en las filas me desagregue también por vendedor. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire que aquí me está diciendo. El vendedor uno vendió 221 camas y 317 colchones. El vendedor 2 me vendió 257 camas y 298 colchones. Listo. Pero yo lo puedo hacer de manera trocada, como les dije. Entonces, para yo eliminar, lo que puedo hacer es eh, arrastrarlo con el mouse y soltarlo acá o simplemente deschulearlo.
por ejemplo acá. Listo. Entonces, yo lo puedo hacer al revés. Entonces puedo decir, no, aquí yo quiero que me aparezca el vendedor y acá el producto. Es lo mismo. Entonces me dice vendedor 1 vendió tantas camas y tantos colchones. Vendedor 2 tantas camas y tantos colchones. Entonces, como les digo, la forma de organizar estas tablas dinámicas depende mucho de gusto personal. Yo lo que les sugiero es eso, lo que tenga mayor información o mayor cantidad de columnas o de filas, póngalo en las filas. Por ejemplo, producto tiene 2 productos, vendedor tiene 5 vendedores. Entonces, ¿cuál es el candidato a las filas? El que tenga mayor datos, o sea, vendedor es el candidato para ir acá y producto es el candidato para ir acá. ¿Listo? A mi manera de ver, pero lo pueden hacer de manera trocada y no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, acá en este adicional, filtro de informe, esto les permite esto, por ejemplo. Acá es como si ustedes quisieran zona, entonces yo quisiera decir, no, mira, yo quiero hacer esta misma tabla dinámica, pero solo quiero que me analice la zona 101, que puede ser, digamos, Robledo, ¿cierto? La zona 101. Entonces usted dice, ah, no, en la zona 101 los únicos que vendieron fueron el vendedor 1 y el vendedor 5, y cada uno vendió 6 y listo, esa cantidad. Ahora usted dice, no, yo quiero analizar en la zona 108. Listo, entendido. Y acá puedo simplemente señalar todas, que es por defecto. Listo. Entonces, en esta parte de acá, este filtro de informe, por lo general, no se utiliza. Listo. Esto es muy utilizado cuando yo tengo varias plantas de producción, cuando yo tengo varias zonas. Por ejemplo, en este caso sería útil porque a usted le interesaría saber qué vendedor vende en cada zona, como para saber a qué zona lo manda, ¿cierto? Entonces decimos, si este vendedor no vende en esta zona, pues no lo mandemos para eso, ¿ok? O no lo planeemos para esa zona. Entonces, para eso es interesante este tipo. Y mire que es muy fácil, ustedes en 5 minutos pueden hacer una tabla dinámica chévere y rápida. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que ustedes pueden jugar. Entonces ustedes dicen, "No, es que yo no solo quiero desagregar por, por vendedor, sino también por zona. Entonces pongo debajo zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que les va a decir, el vendedor 1 todo lo que vendió en cada zona. Entonces, en esta zona, en esta zona. O sea, en esas zonas, esa fue la cantidad que vendió el vendedor 1. ¿Cierto? Entonces, mire que les aparece como por niveles. Entonces, mire que acá les aparece. Vendedor 1. ¿Por qué? Porque usted le puso primero el vendedor. Y después le aparecen todas las zonas de ese vendedor. ¿Por qué? Porque usted le puso que debajo le pusiera las zonas. Entonces dice zona 1, zona 2, zona 3. Ok. Y así sucesivamente hasta el vendedor 5. Entonces mire que el vendedor 5 tiene estas zonas. Listo. Ahora, para guardar los archivos, muchachos, algo muy, muy importante. A partir de este momento, todos los archivos que vamos a guardar, los vamos a guardar así. Libro de Excel habilitado para macros. Ok. Si ustedes no guardan el libro de Excel habilitado para macros, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando ustedes vuelvan a abrir el archivo, no les va a funcionar las cosas que hagamos con macros. ¿Por qué lo digo que a partir de este momento? En esta clase de hoy no utilizamos macros. ¿Listo? Pero mañana vamos a utilizar mucho las macros y ya a partir de mañana siempre vamos a utilizar macros. Entonces, siempre guardar los archivos como libro de Excel habilitado para macros. Si ustedes no lo guardan en ese formato, se les y cierran, cuando ustedes vuelvan a abrir, no tienen ninguna macro guardada ni procesada, entonces eso no tiene nada, ninguna forma de recuperarse, entonces pierden el trabajo.
Listo, o sea, no tienen forma de recuperar eso. Entonces pierden el tiempo y el trabajo que realizaron. Listo. Entonces vamos a ponerle aquí clase 1. Ok, listo. Entonces, hasta aquí vamos con la clase pues en este momento. Ok, vamos a abrir un espacio pequeño para revisar la carpeta de Dropbox para que la miremos. Y ya abrimos un espacio para que más o menos hablemos y conversemos de cómo estuvo la clase hoy, cómo podemos hacer para mejorarla, porque y de manera que podamos empezar de manera puntual, porque hoy empezamos media hora tarde. Ok, para que podamos terminar a las 7:30. Mire que hoy no es hasta las 8 por eso mismo. Ok, entonces vamos, voy a abrir Dropbox. Entonces, muchachos, miren, esa es la carpeta que yo les compartí. Vamos a mirar, a ver, yo miro una cosa. Ay, ¿por qué no está? Ah, a usted le llegó la invitación. Me aparece. Listo, muchachos, ustedes háblenme, por favor, por el chat. ¿Usted les llegó la invitación de Dropbox? Muchachos, a ver. Bueno, pero entonces aquí revisemos cómo está conformada la carpeta. Entonces aquí en apuntes de clase, estas diapositivas presentan todo el resumen de Visual Basic y Excel. Listo, entonces por si quieren empezar a leer desde ya, y es bueno que lo hagan, empiecen a revisar esas diapositivas, están ejemplos, están todas las estructuras y todo lo que vamos a utilizar en Excel. Listo. Eh, este, esto es un juego que vamos a hacer el, dentro de dos clases, que ya ahorita les hablo de esa tarea que queda ahí, que es fácil, pues. Listo. Y la motivación de Excel, listo. En esta motivación de Excel es donde, si lo quieren ver, esto por lo general es como yo comienzo los cursos, pero como aquí no tenemos tiempo como para hacer tantas introducciones, si quieren la pueden ver, la descargan, es como casos, cosas que se pueden hacer con Excel y con Visual Basic, y por eso, y porque es que nosotros aprendemos a utilizar esa herramienta. Listo. Entonces acuerden aquí las diapositivas muy clave, o sea que vean esas diapositivas que se resumen. Acá en los apuntes de clase, después de cada clase en el transcurso del día, yo les voy montando un PDF que puede tener la teoría de una o de varias clases. Yo creo que voy a tratar mejor de hacer, porque es que si empiezo a manejar PDFs por cada clase se vuelve un poco tedioso. Entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer un PDF por semana. Listo. Entonces aquí van a ver un PDF por semana donde va a estar como el resumen de la teoría de lo que hemos visto y los ejercicios más o menos explicados de cómo se hicieron. Listo. Acá, en ejercicios hechos en clase, voy a montar todos los archivos que vamos trabajando. Por ejemplo, aquí ahorita monto clase 1, listo, que es el archivo en el que trabajamos. En talleres de preparación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos módulos, listo. El módulo 1 es el taller, listo. Entonces, estos talleres que tenemos acá son todos, perdón, son talleres que ustedes pueden
hacer o desarrollar para que, ¿para qué? Para que repasen todo lo que necesitan saber de Excel, listo. Y lo que vamos viendo a medida que vamos avanzando. Hay unos talleres aquí que ya identifiqué que no son apropiados porque no es del contenido de acá de la materia. Ahorita los borro, listo. Pero ahí tienen muchos talleres para trabajar. Yo durante el transcurso de la semana les informo cuál es el que deben entregar. Listo. Ok. ¿Por qué? Porque no tienen que entregar todos sus talleres. O sea, yo les puse todos los talleres para que ustedes tengan varios material para trabajar. Ok. Pero yo les especifico cuál es el que ustedes tienen que entregar y me tienen que hacer llegar. Listo. Aquí están los talleres de Excel, que yo ahorita ya vi que la carpeta está un poco desordenada. Ya ahorita la ordeno un poquito de mejor manera. Y acá están los talleres. Entonces está un taller de parcial final y un taller de Visual Base. Listo. Aquí yo también les especifico cuál es el que hay que entregar y cuál es el que es para que ustedes complementen su estudio. Ok. ¿Cómo identifican cuál es el que tienen que entregar? Le voy a poner así, taller entregable. Listo. Entonces, todo lo que diga taller entregable, lo tienen que entregar. Ok. Pero tienen otros talleres adicionales para el que quiera profundizar o repasar o hacer ejercicios adicionales. Listo. Esta es la forma como se compone esta carpeta. Por favor, únanse, que aquí yo pues aparezco como solo yo soy el único unido, que me parece raro porque me aparecen los invitados. Igual yo ahorita vuelvo y les comparto el link. Sí, me parece es extraño. Listo. Yo ahorita vuelvo y les comparto el link para que acepten la invitación. Ok, listo. Entonces, así es como la manera como está compuesta esta carpeta. Y, y listo. Bueno, vamos a mirar. Muchachos, ¿qué inconvenientes tuvieron hoy? ¿Cómo, cómo se sintieron? ¿Qué recomiendan? ¿Qué recomendaciones hacen? Listo. Sí, sí, el correcto es el segundo link, pero no sé por qué no me aparecen unidos ninguno. Listo, muchachos. Entonces yo ahorita vuelvo y les reenvío el link por si, o sea, únanse. Igual yo les reenvío el link para que lo revisen, ¿ok? Porque no me aparece en este momento ningún contacto. Sí, es la carpeta que se llama Computadores 2, muchachos. Esa es la de Dropbox que se llama Computadores 2. Ahí es donde vamos a trabajar para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Lo que les quiero, ya quiero como abrir un espacio corto ya antes, pues estos últimos minutos, y es para que revisemos. Yo sé que por ser la primera clase y por utilizar por primera vez la plataforma todos, fue un poquito engorroso y espero pues que, pero no sé si ustedes quieran cambiar de plataforma, ya ustedes me dirán. Si quieren, yo voy a parar la clase ya y